para permitir que Dios pueda hablarnos a través de su palabra. Allí donde tú estás, siéntete abrazado y bienvenido a este capítulo, tercer capítulo de esta temporada, donde estamos hablando acerca de creencias populares. Y ahora la creencia sería pecado. ¿Es un asunto de cultura o es un asunto de ofensa a Dios? ¿El pecado depende del lugar donde yo esté? ¿Depende de la cultura donde yo estoy? ¿O depende de romper principios que Dios tiene para mi vida? Eso hablaremos hoy aquí en este programa. Bienvenidos amigos, vamos a un capítulo más entonces, y antes, como siempre, de abrir la Biblia, vamos a orar. ¿Oramos? Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que tenemos de abrir tu palabra. Para ello pedimos una vez más la dirección de tu Santo Espíritu. Por favor, oriéntanos, que tu Espíritu nos lleve al conocimiento de la verdad, podamos reconocer nuestra condición, podamos aceptar el plan de salvación que tienes para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos llegando ya a nuestro tercer capítulo de esta temporada y nuestro tema de hoy es simple: pecado. Pecado se trata de un asunto cultural, porque hay personas que dicen, bueno, aquí en mi país eso no se llama pecado, ¿no? Algunos piensan que pecado se restringe solamente a una idea, a un pensamiento que alguien tiene sobre cierta cosa que está bien o está mal. Eso lo haremos hoy. Antes yo quiero ofrecer aquí un material extraordinario. Se trata del curso bíblico En Busca de la Verdad. Este curso va a enseñarte mucho mejor acerca del plan de salvación y cómo Dios nos quiere restaurar del pecado. Solicítalo a través de nuestro WhatsApp, más 5512-9810-1460, o también puedes ingresar a estudialabiblia.com y vas a encontrar este y otros materiales que te van a ayudar. Muy bien, vamos a nuestro tema de hoy, pecado. ¿Qué es pecado? ¿Un asunto cultural o se trata de principios que el ser humano rompe y ofende a Dios? Eso hablaremos hoy. Graham Tomlin, cuando escribió Los 7 pecados capitales y cómo vencerlos, en la página 9, dice un asunto interesantísimo sobre la concepción que el ser humano tiene sobre el pecado. Y él dice así: la palabra pecado tiene una historia de altos y bajos, o de altibajos. Se le llamó peccato, péché, sundé, pecado. Independientemente del idioma, fue una palabra terrible. Una palabra que infundió miedo en el corazón de casi todos los europeos. Tuvo el mismo tipo de efecto emocional de palabras como nazi o cáncer, para que ustedes puedan ver la gravedad al escuchar la palabra pecado. Era algo que la gente quería evitar a toda costa. Era algo terrible y peligroso. Ahora ha pasado de ser un Rottweiler a ser un caniche. O sea, el pecado fue amansado y domesticado. Ahora la palabra pecado, nadie más se asusta, ¿no? Se menciona con una leve sonrisa o con una fuerte dosis de ironía. ¿Qué es pecado? Y nos escudamos bajo algunos argumentos. Todos pecamos, no soy perfecto, es mi vida, es pecado. El pecado se convirtió en un término para nuestra generación inofensivo, totalmente. ¿Que eso es pecado? ¿Eso es malo? Deja que llamen pecado eso a las generaciones pasadas, ¿no? Tú estás viviendo en el pasado. Ahora estamos viviendo otra época. Y lo que antes era mal visto, hoy es tan bien visto y practicado que aquel que se atreva a hablar algo contra lo que se está haciendo puede ser considerado una persona muy del pasado, muy anticuado, alguien que se quedó en el tiempo. Tanto así que vivimos en una generación que la palabra pecado ya no significa nada. ¿Qué es pecado? Bueno, lo que para ti es malo, para mí no lo es. Lo que para ti es pecado, para mí no es. La verdad se convirtió en un asunto relativo. Cada uno tiene su propia verdad, cada uno puede vivir como quiera y todos bajo un lema. No importa si es bueno
o es malo. Lo importante es ser feliz. Esa es la mente posmoderna, ¿no? Ya no más hay una línea que pueda dividir entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y el error. Ya no. Ahora es cómo te sientes. ¿Te sientes bien practicándolo? Sí, adelante. ¿Cuál es el problema? No dejes que la religión, tus padres, tu entorno definan qué hacer y qué no hacer. Hay una línea muy delgada. Antiguamente todo era restringido, ahora todo es libre. Y eso vamos a hablar en todas las áreas, ¿verdad? Todas las áreas de la vida. Antes encontramos a un grupo de personas que a todo llamaba pecado. Pecado es todo lo que se hacía. Hoy encontramos el otro lado, hoy nada es pecado. Suficiente es que te haga feliz, suficiente es que no hagas daño a otro y punto final. Ahí se acabó el asunto. Para muchos incluso el pecado se convirtió en un asunto solamente de religión o en un asunto solamente cultural. Es malo aquí, aquí no lo es. En algunos países se legaliza incluso prácticas que antes no eran comunes. El aborto es legalizado en muchos países. Aquí está mal, allá está bien. Allá es legal, aquí es ilegal. Aquí se puede beber, aquí no. Entonces se convirtió en un asunto más cultural, más que tiene que ver con leyes humanas a que con principios divinos. Hoy queremos analizar cómo se comenzó el pecado y de qué manera hoy las personas están lidiando con esto. Y como bien decía aquí Graham Tomlin, hoy el pecado ha sido amansado, ha sido domesticado. Ya no es el Rottweiler al cual todos tienen miedo. Es apenas un caniche, un pequeñito perro que puedes abrigar, puede jugar, puede ser lo que quieres. El pecado ya no se convirtió, o ya en la mente postmoderna ya no es más algo ofensivo hacia Dios. ¿Dónde comenzó? Lamentablemente el pecado no comenzó en la tierra, el pecado comenzó en el cielo. Muchos piensan que el pecado comenzó cuando Adán y Eva desobedeció. La verdad, cuando Adán y Eva desobedeció, apenas el pecado continuó, porque su origen se remonta a la eternidad. No sabemos en qué tiempo, pero en algún momento de la eternidad el pecado surgió en el ambiente más perfecto del universo. Surgió en el cielo y surgió en un ser creado que tenía una posición importante entre los ángeles. La Biblia clasifica a los ángeles por la labor o el servicio que ellos realizan. Encontramos ángeles, encontramos querubines, encontramos serafines que realizan tareas específicas. Mas la tarea de un querubín es estar constantemente en la presencia de Dios. Ellos no hacen la obra que otros ángeles mensajeros realizan. Un querubín está constantemente en la presencia de Dios. Entre los querubines había uno llamado Luzbel. Luzbel, que significa ángel de luz. Y él tenía un privilegio especial. No solamente era querubín, mas también era el director del coro angelical, el director de adoración, aquel que tenía un lugar tan especial entre los otros ángeles. En el corazón de este ángel o de este querubín, de este portador de luz que tenía gloria, comenzó a crearse una mancha inexplicable, porque no existe manera de poder explicar la entrada del pecado. Ahora yo puedo explicar el pecado, todos nacimos con naturaleza pecaminosa, inclinaciones, ahora se puede explicar. El asunto es cómo explicar la primera mancha de pecado de un ser perfecto. Entonces el pecado es un misterio. ¿Cómo un ángel de luz que no conocía el pecado comenzó a abrigar un sentimiento de querer tener el poder y la posición de Cristo, mas no su carácter? Y eso hizo que se rebele contra el gobierno de Dios. Creó entre todos los ángeles un espíritu de descontento, diciendo que Dios es injusto, que sus leyes no se pueden cumplir, que Dios no es amor, que ellos estaban obligados a hacer y no eran libres. Así es que él prometió una falsa libertad. Y la tercera parte de ángeles le siguió.
Apocalipsis capítulo 12 dice que después hubo una batalla en el cielo, hay una lucha, no fue una guerra nuclear ni guerra con armas, fue una guerra de discusión, de palabras, donde finalmente Lucifer, junto con la tercera parte de ángeles, ellos fueron desterrados, fueron desechados del cielo. Entonces ahí apareció el misterio de la iniquidad. Cuando vamos a Ezequiel y a Isaías, nosotros vemos la descripción de quién era Lucifer. Vamos a apenas analizar ahí algunos versículos. Vamos a abrir Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, versículo 12 y versículo 14. Y ahí vamos a analizar un asunto interesante. Ustedes saben que el libro de Ezequiel, o el profeta Ezequiel, cuando escribe esto, él toma la figura de los reyes de Tiro y de Sidón. Después nos vamos a dar cuenta que era solamente el nombre que toma del rey de Tiro, más haciendo referencia a Lucifer. Ezequiel capítulo 28, versículo 12. Allí dice: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Entonces, ¿por qué nosotros sabemos que no es para Tiro que se habla, sino haciendo referencia a Lucifer? Por el versículo 13. En el versículo 13 dice: en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda, oro. Primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados en el día de tu creación. Tu querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que se encontró en ti maldad. Y el versículo 17 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Y continúa con la multitud de tus maldades, iniquidades, hiciste tantas contrataciones. Entonces, aquí bajo el título del rey de Tiro, describe lo que ocurrió en el cielo. Y hay unas características interesantísimas. ¿Cómo era Luzbel antes de su caída? Lleno de hermosura y de sabiduría. Tu querubín protector fue creado perfecto. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14, hace una referencia de lo que él pensó. Él dijo: yo quiero ser igual al Altísimo. Yo quiero el lugar de Dios. Y ahí dice: se enorgulleció tu corazón. Y es por eso que tu carácter se corrompió. Entonces el orgullo, la envidia, el egoísmo entraron en el corazón de un ser perfecto, se corrompió y apareció el mal. Satanás no es feo. Hoy se le ha pintado mucho a Satanás con una imagen terrorífica, ¿no? Parece Satanás con cuernos, uñas largas, cola, horrible. Y Satanás se deleita que la gente pueda imaginar que él es así. Aun cuando fue desechado del cielo, lo que él no perdió fueron dos cosas. Él no perdió ni su hermosura, tampoco perdió su poder. Por eso es que Cristo vino a derrotar a Satanás, y aun cuando él está vencido, aún está destruido. Por eso es que el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos una lucha contra un ser más poderoso que nosotros. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, etcétera, etcétera. Entonces él tiene poder y él conserva su hermosura. Satanás es el ser más encantador y más seductor del universo. Tanto así que para poder encantar a las personas y arrastrarlos al pecado, aparte de que él es ya hermoso, él se disfraza de lo más bonito que puede parecer al ser humano. Si el pecado no fuese agradable, nadie pecaría. El pecado tiene que ser tan agradable,
tan dulce en su comienzo, aunque su final sea tan amargo. Satanás no perdió su hermosura y él continúa usando todas las estrategias que usó en el cielo y en el Edén para poder seguir seduciendo al ser humano. ¿Qué sucedió en la tierra? Génesis 2, 16 y 17, encontramos una advertencia clara de Dios. Dice el versículo 16, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La advertencia de Dios para Adán y Eva fue clara. Existe un enemigo que puede tentarlos, mas no estará en todo lugar. Hay un lugar donde tú tienes que evitar, porque si tú entras en su territorio, vas a caer. Para nosotros la orden sigue igual. Hay un lugar donde tú vas a fallar. Solo que nosotros ya no tenemos un árbol. ¿Nosotros qué tenemos? Una inclinación hacia algo. Cada uno tiene un árbol prohibido diferente. Cada uno. Para Adán y Eva era un árbol físico. Para nosotros es uno mental. ¿Qué cosa es lo que te inclina? Y Dios dice, no vayas, no te acerques. Hay gente que quiere jugar con el pecado. Dice, no pasa nada, es inofensivo, solo voy a ver de lejos. Satanás sabe que aquel que cruza su territorio cae. ¿Por qué razón? Porque él sabe cómo seducir al ser humano. Primero te seduce para llevarte al terreno prohibido, y cuando estás en el terreno prohibido no hay vuelta atrás. Eva, cuando escuchó hablar a la serpiente, jamás imaginó que era Satanás. ¿Por qué razón? Porque Satanás jamás presenta su cara. Satanás siempre se disfraza. Y se disfraza de algo que te atrae, te encanta, te fascina. Dios le dice, no se acerquen a este árbol. La razón es, ¿por qué Dios tuvo que levantar un árbol? ¿Era necesario? Lo era. ¿Por qué? Por una razón sencilla. Tanto los ángeles como el ser humano, Dios los creó con dos características importantes. Primera característica, seres inteligentes. Segunda característica, seres libres. ¿Cómo es que yo pruebo si alguien tiene libertad? Dándole opciones. Yo no te digo tú eres libre si no te doy dos opciones. Si yo te digo, eres libre, pero solamente tienes un camino, yo no soy libre, porque solo hay uno. Pero si alguien me dice, eres libre y tienes dos opciones, ahora yo soy libre, yo elijo. La libertad tenía que ser probada. ¿Y por qué tenía que ser probada? Si Adán y Eva obedecían a Dios y en su libertad elegían obedecer a Dios antes que a la serpiente, ellos pasarían automáticamente a formar parte de la familia celestial. Entonces Satanás no tendría más poder, ni tentación, o ni manera de tentar al ser humano. Y la prueba era tan pequeña. Hubiese sido difícil si Dios hubiese dicho, no pueden comer de ningún árbol, solo de uno tienen que comer. Ahí está difícil, ¿no? Imagínense, solo de uno habiendo tantos. Pero la orden de Dios fue, de todo pueden, menos uno. De todo, menos uno. Y desde allí comienza la naturaleza humana. ¿Cómo se pervierte? Primero por desobedecer a Dios y luego por intentar jugar con aquello que es prohibido. ¿Dónde los seres humanos hoy se crean las mayores heridas en la vida? No porque no son advertidos, simplemente porque siguen más sus inclinaciones, sus deseos, antes que la voz de Dios o un buen consejo. ¿Cómo es que una pareja puede ser infeliz toda la vida? ¿Acaso no hubo evidencias en el noviazgo? Hubo. Hubieron personas que le dijeron, no te conviene. Está bien, pero yo quiero. Así de simple, yo quiero. ¿Cómo es que un paciente llega a un médico? Él sabe que hay algunas cosas que le hacen mal, pero es mi deseo, es mi gusto, yo lo quiero. Entonces el resultado siempre va a ser eso. El ser humano más sigue su deseo, su inclinación, que la voz de Dios. ¿Cuál es el resultado? Dolor. Existe un dolor que no se puede evitar.
que es un 20%. Hay enfermedades que no tienen nada que ver con cuestiones de alimentación o de hábitos. Hay hereditarias, por ejemplo. Hay situaciones que el ser humano no puede evitar, un accidente. Hay dolor que es inevitable, pero hay un 70% de dolor que puede ser evitado. Si tan solo escuchásemos la voz de Dios o el consejo de alguien, no te acerques a ese árbol. No entres, no dialogues, no continúes, no hagas. Pero el ser humano siempre quiere hacer lo que quiere. Y es así como comenzó el pecado. Seres inteligentes y libres usaron su libertad para desobedecer a Dios. ¿Qué hizo Satanás? Génesis capítulo 3 muestra la estrategia del diablo. Y ahí dice, pero la serpiente era la más bonita y la más astuta de todos los animales. La serpiente apenas fue el disfraz de Satanás. Satanás se disfrazó, se presentó. Es interesante que Satanás, para probarte que él tiene la verdad, él es capaz de hacer milagros. Por eso es que la fe del cristiano no se basa en milagros. Porque hay milagros que vienen de Dios y milagros que no vienen de Dios. ¿Qué milagro hizo la serpiente en el jardín del Edén? Hablar. Una serpiente hablaba. No hablaba. Pero esta serpiente habló. ¿Era un milagro o no era un milagro? Era. ¿Cuál es otro milagro? Una serpiente comió y dice, yo no he muerto. Milagros. Cuando aparece un milagro y ese milagro contradice la palabra de Dios, no creas que el milagro viene de Dios. Satanás también hace milagros para probarte que él tiene la razón. Se disfrazó y de manera astuta en Eva sedujo sus sentidos. Ustedes saben que lo que el ser humano tiene que cuidar en la vida son los 5 sentidos, que es conocido como las puertas del alma, las avenidas del alma. Cuando hablamos de alma, estamos hablando de la parte interna del ser humano. Tiene que ver con sentimientos, emociones, deseos y todo eso. Cómo el ser humano alimenta su vida a través de lo que toca, de lo que ve, de lo que huele, de lo que escucha, de todo. Satanás, ¿qué cosa usó? Sentidos. Primer sentido que Satanás usó, el oído. ¿Cómo es que comenzó el diálogo? Por un diálogo. ¿O cómo comenzó el diálogo con Eva? Con una pregunta. ¿Con que Dios os ha dicho que no coman de todo árbol? ¿Con que Dios dijo eso? Eva voltea, no está Satanás, está una serpiente. No, le dice. Ella quiere defender a Dios. Dios no ha dicho eso. Y ahí comienza el diálogo. Lo que pasa es que Dios es malo. El mismo discurso de Satanás en el cielo. Dios no es bueno, Dios es malo. El mismo discurso de Satanás hoy. Dios es malo. Mira las tragedias, mira el dolor, Dios es malo. Satanás siempre allí trató de manchar la imagen de Dios, el carácter de Dios. Dios sabe que el día que comes de este fruto vas a ser como Dios. Interesante. ¿Por qué es que Él fue lanzado del cielo? Porque Él quiso ser como Dios. ¿Qué le propuso la serpiente a Eva? Tú serás como Dios. Y Eva aceptó esa propuesta. Y al aceptar la propuesta desobedeció completamente a Dios, dejó la palabra de Dios y colocó el apetito por encima de la palabra de Dios, lo que dijo la serpiente por encima de la palabra de Dios. La serpiente es tan astuta. ¿Cómo funciona hoy la serpiente? Igual, no ha cambiado de estrategia. Sigue atrapando a los seres humanos a través de los sentidos, que ve, que escucha, que prueba, que palpa, que huele. Sentidos. Número 2, su palabra siempre va a ser: obedéceme lo que yo te digo, vas a ser mejor, pero desobedece a Dios. ¿De dónde derivan todas las creencias extrañas dentro del mundo cristiano? De la serpiente. Dios dice una cosa, la serpiente dice otra. Cada uno decide a quién obedecer. Por eso es que durante esta temporada estamos hablando entre todas las creencias populares a cuál vos escuchar.
¿O es la voz de Dios o es la voz de la popularidad y de lo que todos creen y de los datos estadísticos y de lo que la gente piensa? Es allí donde radicó y comenzó el pecado. Por eso necesitamos tener cuidado también hoy. ¿Por qué surgió el pecado en seres perfectos? Porque Dios creó seres inteligentes con facultad para elegir. La libertad camina en la plataforma del amor. ¿Por qué surgió el pecado? Porque Dios creó seres 100% buenos. Dios creó universos 100% buenos. Dios creó el planeta 100% bueno. Pero lo último, Dios creó seres 100% libres. Y el ser humano usó mal su libertad para rebelarse contra Dios. Uno de los ángeles usó mal su libertad para rebelarse contra Dios. Yo tengo dos preguntas que es de Elizabeth y de David. Más antes vamos a una brevísima pausa, no cambies el canal y ya estamos de regreso aquí en Biblia Fácil. Estamos de regreso aquí en Biblia Fácil. Yo tengo aquí un regalo muy especial para ti. Antes te recuerdo que estamos estudiando un capítulo extraordinario sobre cómo el pecado entró en el mundo y cómo es que hoy el ser humano minimiza el pecado. Para poder comprender más sobre este tema, yo te invito a solicitar este curso bíblico que se llama En Busca de la Verdad. Aquí vas a encontrar en sus capítulos cómo a través de la Biblia vas a entender lo peligroso que es el pecado y cómo poder entender el plan que Dios tiene para la vida. Puedes solicitarlo a través de nuestro WhatsApp, más 5512-98-100-1460, o también puedes ingresar a estudiarlabiblia.com y vas a disfrutar de este material. Solicítalo, que es totalmente gratis. Muy bien, amigos, vamos a continuar entonces aquí con nuestro estudio. Antes tenía una pregunta, me parece, Elizabeth. Sí, pastor, escuchándolo y asociándolo a esto de minimizar por ahí el pecado, siempre escucho, el pecado es errar al blanco. Sí. Y ahora le encuentro como un sentido minimizado, ¿no? Entonces me pregunto, ¿estamos hablando de errar o estamos hablando de desobedecer? Porque hay una brecha interesante ahí. Sí, muchísimo, solo en el término. Es más, en nuestro concepto, un error es algo que todo el mundo comete, desobediencia un poco más fuerte. Sin embargo, el pecado tiene 1000 caras. Y eso es lo que hace del pecado más misterioso. En la Biblia, por lo menos hay 10 conceptos diferentes sobre pecado, de los cuales uno de ellos sí es errar al blanco. ¿Y qué significa errar al blanco en el término bíblico? Es desviarse de la dirección correcta. Yo estoy yendo para un objetivo bueno y en el camino me desvío, no llego. Cometí un error, me desvié. Esa desviación ya se considera pecado. Pero no es simplemente erré en el blanco, es una desviación completa del camino correcto. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, sí. Si voy hacia el camino y erro, me desvío y de repente vuelvo, ¿qué pasa con mi pecado? Es perdonado, porque todo aquel que vuelve en la Biblia lo llama conversión. La palabra conversión es estoy en la dirección correcta. El hecho de volver o desviarme se llama apostasía y el hecho de regresar se llama conversión, arrepentimiento. En mi arrepentimiento yo regreso al camino correcto y mi pecado es perdonado. Entonces hay esperanza para todos, justamente por eso. David. Sí, pastor. Una pregunta que siempre me ha surgido cuando a veces uno conversa con las personas es que ellos argumentan que si una persona no es pecadora, ¿cierto?, ¿por qué le pasan cosas malas? Si según la definición del primer pecado, ¿cierto?, que fue lo que pasó con Adán y Eva, que tuvieron su consecuencia, sí. Por eso a ellos les pasaron cosas malas, o llegó pues la consecuencia del pecado, ¿cierto?, que fue malo. ¿Por qué a personas buenas le pasan cosas malas?
sabiendo que ellos, siendo libres, ¿cierto? Como dice usted, no han pecado o han decidido no pecar. ¿Por qué le pasan cosas malas? Justamente, David, es lo mismo que sucede en una guerra. En una guerra, el conflicto es entre políticos. Ellos mandan sus escuadrones a luchar. Y en una guerra no mueren aquellos a quien quieren matar. Destruyen siempre al inocente. Las familias que mueren, las pérdidas que se tiene de gente inocente. Nosotros estamos viviendo un conflicto cósmico, un conflicto universal. Y en este conflicto, el bueno sufre y a veces el malo continúa bien. ¿Sabes cuál es la mayor respuesta para este asunto? Salmos capítulo 73. Es un capítulo que habla sobre cómo Asaf comienza a quejarse contra Dios. Y le dice así: Señor, no es justo, dice, que yo guardo tus mandamientos, yo soy fiel y a mí me va mal. Mientras que el impío le va bien. Él está más gordo que yo, él disfruta la salud y yo no. Y él dice así: hasta que entré en el santuario. Y en el santuario yo me di cuenta. ¿Y qué se dio cuenta en el santuario? Dos cosas. Que el sufrimiento, aun cuando es permitido por Dios con el inocente, finalmente la recompensa que tiene es mayor que el sufrimiento que pasó. Mientras que el impío, aun cuando fue, entre comillas, bendecido, no por Dios, sino por Satanás, de alguna manera lo indujo para continuar así esa vida, finalmente fue destruido completamente. Entonces, si yo mido mi enfermedad, mi dolor en base a mi pecado, estoy teniendo un concepto equivocado. ¿Por qué razón? Porque en este mundo todos vamos a sufrir. El sufrimiento es algo que llega para el creyente y para el ateo. El sufrimiento, el dolor, es parte de la experiencia en un mundo lleno de pecaminosidad. Por eso hay un 20% del dolor donde el ser humano no interviene en nada. Simplemente porque estamos en una guerra y en una guerra el inocente sufre. Pero hay un 80% de dolor del cual Dios sí nos quiere evitar y para ello tenemos su palabra. O sea, la mayor parte del dolor puede ser evitado, mientras que hay una parte del dolor que es inexplicable, simplemente por consecuencia del pecado. Por el mismo hecho de vivir en un lugar contaminado, vamos a caer, a enfermar, vamos a tener dolor, vamos a sufrir tragedias. Sin embargo, la promesa de Dios es: yo pondré punto final a eso, tú sigues siendo fiel, porque al final tú te vas a dar cuenta que si tu sufrimiento fue no porque tú lo provocaste, por causa del pecado, tu recompensa será mayor. Mientras que el otro aparentemente le fue bien practicando el mal, si él continúa en ese camino, será destruido completamente. Entonces, mientras estemos en el mundo, no existe garantía que aquel que es hijo de Dios deja de sufrir. Aquella expresión "pare de sufrir y venga Jesús" es una mentira. Porque con Jesús se sufre, solo que el sufrimiento es diferente. Diferente porque estás fortalecido en sus promesas y sabes que Él nunca te abandona, Él siempre te acompaña y te va a dar la salida. Y si no te da la salida, te da la fortaleza para poder sostenerte. Sin embargo, sufrir sin Cristo es: ¿dónde me sostengo? ¿En qué? Y la destrucción ya es en vida. Entonces, en el mundo tendremos aflicción por causa que el mundo fue contaminado por causa del pecado. Ahora, en la Biblia nosotros encontramos que el pecado tiene diferentes caras. Vamos a analizar aquí algunos conceptos. Para comenzar, pecado es un misterio. Ya expliqué por qué nació un ser perfecto que usó su libertad para rebelarse. Es un intruso porque abre un paréntesis dentro del amor y la gracia divina. Y aquí viene: es complejo y multiforme porque tiene 1000 caras y se manifiesta de forma increíble. Y hay varias palabras para definir el pecado, de los cuales voy a comenzar con esta que considero una de las cosas más relevantes que necesitamos entender en esta lección. Cuando nosotros hablamos de pecado, la mayoría de personas piensa que pecado es una lista de acciones. Cuando yo pregunto ¿qué es pecado?, la gente va a decir: pecado es matar, ser deshonesto, ser desleal, ser infiel, es robar, es eso. Entonces, hay personas que dicen: yo no mato, yo no robo, yo no miento, ¿de qué me arrepiento? ¿Escucharon? ¿Yo para qué necesito de iglesia? ¿Para qué necesito de Dios?
¿Para qué necesito? Yo no soy como los cristianos. Ellos son así, porque yo estoy acostumbrado a ver al pecado solo como una lista de cosas. Miren un concepto de pecado. Lean lo que dice aquí la Biblia. Romanos 14, 23. ¿Qué cosa dice? Todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo. Incluso mi bondad está manchada por el egoísmo. Hay tanta gente que son tan generosos solamente para cubrir sus culpas. Hay gente que se comporta bien pagando una penitencia, no porque le nace de un corazón generoso. Hay gente que hace el bien a otros por cubrir alguna falta que cometieron. Los seres humanos miramos acciones, Dios mira motivaciones. Y aquí dice Pablo, todo lo que no proviene de fe es pecado. Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es pecado. O sea, pecado no solo es acción, pecado también es omisión. ¿Qué cosa es omisión? Aquello que no hago, pero sé que tengo que hacer. Es pecado. Por eso es que pecado es rechazar a Dios, porque yo sé que necesito de Dios en mi vida. Pero el hecho de rechazar a Dios y de postergar me convierte en pecador. Cuando nosotros vemos al pecado, no solo como acciones, sino como parte de nuestra naturaleza. Miren, los pecados más peligrosos, con esto no quiero minimizar las acciones, no son los evidentes. Los pecados más peligrosos son los ocultos. Pero el ser humano solamente ve lo que ve, o solamente señala lo que ve, solamente ve acciones, apunta acciones. Dios mira corazones. Yo nunca maté. Pero en mi cabeza, ¿cuántas veces he dicho, cómo que se muriera ahora? Yo nunca hice eso. Pero en mi cabeza. Entonces el pecado no solo es una acción. El pecado envuelve motivaciones, sentimientos, cosas que se abriga. Y eso es algo que podemos, o es algo que podemos ocultar, pero es algo que no podemos evitar. Por eso es que todo ser humano necesita de la gracia de Dios. No es que, yo no necesito de Dios, no necesito de la iglesia, ¿por qué? No mato, no robo, no hago esto, ya soy bueno. Claro, ya eres perfecto. Pero si tú miras tu naturaleza, eres egoísta, eres orgulloso, tienes un sentido de superioridad, haces esto, haces lo otro, eres pecador. Hay una frase que me gusta y dice así, si el pecador más grande que tú conoces no eres tú, es porque te falta conocerte. Porque a menudo estamos viendo lo que el otro hace y no lo que hay dentro. Entonces, el pecado está en nuestra naturaleza. ¿Quién enseña a un niño a mentir? No, mi papá, ven, te voy a enseñar cómo mentir. No aprende. ¿Quién le enseña a un niño a ser egoísta? Nadie. Lo traemos dentro. ¿Quién le enseña al ser humano a practicar el mal? Nadie. Viene dentro de nuestra naturaleza. Solo que claro, los bebés son inocentes en el sentido de que ellos no practican porque aún no tienen el raciocinio o no practican pecados voluntarios, pero ya trae naturaleza pecaminosa. Déjalo crecer para que veas si no es un pecador. Porque todos ya venimos con la naturaleza de pecado. Entonces, pecado no solo es acción, también es no hacer lo que debe hacer. Pecado es desobedecer la ley de Dios. 1 Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley, porque pecado es infracción de la ley. Cuando lleguemos al tema de la ley, veremos lo importante que para que exista transgresión tiene que haber ley. Cuando el mundo dice no existe ley, entonces tampoco existe pecado. ¿Cómo yo voy a pagar una multa si no hay un semáforo rojo que yo crucé? No hay manera. Sin ley no hay pecado. Por eso es que cada pecado es una ofensa a la ley de Dios. Y ustedes se dan cuenta, en la ley de Dios existen dos pilares. Mi ofensa o es con Dios o es con mi semejante. Así de simple. Entonces, dentro de la ley de Dios están principios. Cuando dice no robarás, no solo es robar
a alguien la cartera, el dinero. Tampoco es no robarás el tiempo a tu familia, no robarás el tiempo a tu descanso. No robarás. Cuando dice no matarás, no solamente es un acto, también se puede matar con palabras, también con mirada. Entonces, todo pecado es ofensa a la ley de Dios, porque dentro de la ley de Dios envuelve todas las acciones pecaminosas. Proverbio 28:9 dice que el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Pecado es decir no a Dios, es rechazar la salvación. Pecado genera pecados. Una mejor manera de ilustrar es aquí en una planta de naranja. Si yo a la planta de naranja, cada vez que produce naranja, corto las naranjas, ¿voy a evitar que vuelva a producir naranjas? No, porque esa es su naturaleza. Si es que yo quiero que este produzca otra cosa, tengo que cortar ¿qué cosa? La raíz, y tengo que sembrar otro árbol. Ese es el problema con nosotros. Nosotros somos pecadores porque el pecado ya está en nosotros. David decía, en maldad he sido formado. Salmos capítulo 51, versículo 5. En pecado me concibió mi madre. El ser humano ya viene pecador. Entonces, cometer actos pecaminosos es el fruto de una naturaleza pecaminosa. Cuando yo reconozco quién soy en esencia, recién voy a sentir necesidad de un Salvador. Porque aquel que busca un Salvador es aquel que primero se siente pecador. Si tú no sabes, si tú dices yo soy perfecto, ¿para qué necesitas de Cristo? Tú necesitas de la gracia de Cristo cuando reconoces tu pecaminosidad. Entonces, necesitamos saber qué es en sí el pecado. La raíz está en nuestra naturaleza, que desea ser independiente de Dios. Los actos de pecado son consecuencia de nuestro estado de pecado. O sea, pecamos porque somos pecadores. Los pecados en plural vienen del pecado en singular, de nuestra naturaleza de pecado. Jeremías 23 dice así: mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también ustedes podrán hacer el bien cuando están habituados a hacer el mal. Imposible, a menos que Dios haga un trabajo en la vida del ser humano. Por eso necesitamos de Cristo. Pecado afecta a todos. Comenzó en el Edén y afectó a todos los descendientes. Romanos 5:12, ¿qué cosa dice? Por uno entró el pecado y la muerte para todos. Por uno. Pero también por uno entró la salvación para todos. No existe en la tierra alguien que no peque. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron. Todos. Aquí no se trata de que, bueno, alguien, pues, no, todos somos pecadores y todos pecamos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre pecador y pecador? Es que algunos no quieren soltar el pecado, se acostumbran al pecado, se aferran al pecado. Ese es el problema. Y aquí voy a decir un asunto interesante, que espero que no sea malentendido. Nadie se va a perder por ser pecador, nadie. Porque todos somos pecadores. Las personas se perderán por haber rechazado la gracia de Cristo, por haberse aferrado al pecado en lugar de aferrarse a Jesús. Porque nuestra naturaleza pecaminosa cambiará solamente cuando Cristo regrese y seamos transformados. Allí será arrancada nuestra naturaleza de pecado. Si no, no hay manera. Es nuestra naturaleza. Mientras tanto es aferrarnos a Cristo, permitir que el Espíritu Santo transforme nuestra vida. El pecado afectó todo, la conciencia, las emociones, lo espiritual, lo moral, la fuerza de voluntad, la vitalidad, la fe. Por eso Salmos 13:3 dice, todos se desviaron. El pecado trae culpa, el pecado trae consecuencias, el pecado viene disfrazado. Satanás sabe cómo seducir al ser humano. Pecado esclaviza. Juan 8:34 dice, Jesús dice, de cierto os digo, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Y dónde está el centro del pecado? En la mente. Y si está en la mente, es desde allí que controla todo el ser humano. El pecado es mortal. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. El mayor asesino de la historia se llama pecado. Finalmente, ¿qué es pecado? Separación de Dios. Yo puedo hacer obras buenas, hacer cosas buenas, incluso hacer cosas para Dios, pero si vivo separado de Dios, estoy en pecado.
¿Por qué razón? Pecado es rebeldía, es separación de Dios. El día que yo me levanto, no busco la presencia de Dios, no importa las cosas buenas que haga, estará manchadas de egoísmo, de orgullo, de mi naturaleza, porque vivo separado de Dios. Entonces, pecado no solo son acciones, pecado es vivir lejos de Dios. ¿Cuál es el problema? 1 Juan 3:8 dice, el que practique el pecado es del diablo,